Entiendo al ilustrador como alguien muy versátil, como con una facilidad para dar respuestas mediante técnicas y demás, pero siempre me entendí más como un dibujante, como si lo tradujésemos a la escritura. Está la caligrafía, el lettering, maneras muy ornamentadas y muy llenas de talento a la hora de escribir, pero lo mío es más una nota rápida, que el dibujo sea lo suficientemente simple como para expresar una idea y que con eso baste. Una vez que el dibujo ya comunicó, me es suficiente y paso a otra cosa, como si fuese más una herramienta de comunicación que una herramienta artística. Me gusta responder rápido al llamado inmediato de registrar algo que se pasó por la mente, un momento, una imagen, un sueño, una epifanía, y bajarla rápido a hoja. Y una vez que cumplió esa función, ya está. Creo que viene más por esa cuestión de impaciencia y falta de talento, que fue una constante a la hora de dibujar, y también una cuestión catársica, hasta casi vomitiva, de volcar en estos cuadernos cientos y cientos de notas. Son alrededor de 600 cuadernos que llevo acumulados, ordenados cronológicamente, y eso también genera como una competencia con uno, como a ver cuánto más tengo en la cabeza o cuánto más puedo llegar a traducir de lo que veo a un papel, a un grafismo, a un esbozo, un boceto rápido, una nota mental. Ese es un rol clave que cumplen los libros de bocetos en mi producción, por una cuestión que son como esas trampas cazafantasma, que de repente había muchas cosas en el aire y Egon o alguno de los muchachos abría la trampa y todo empezaba a caer ahí adentro, y por eso con el tiempo los empecé a llamar a estos libros de bocetos memoria externa análoga, que me pareció algo bastante coherente a lo que es un pendrive, pero de manera analógica. En este dibujo estoy hablando de esto que estoy hablando ahora, de lo que genera una cámara fotográfica o una cámara de video en el cerebro, cómo reconstruye rápidamente una imagen, y el cerebro quizás se siente satisfecho al percibir esa imagen. Ve una foto, todo tiene tanto detalle, todo está tan nítido, todo está tan colorido, que el cerebro dice, sí, ese día en el campo estaba soleado y las hojas rebotaban de tal manera el sol y el cielo se encontraba en el horizonte con los pinos, y se satisface con la memoria. En cambio, un dibujo, al ser un esbozo, una nota, a veces toda esa misma descripción que una cámara la da tan nítida, un esbozo lo deja muy sugerido. Entonces el cerebro se siente en un desafío de tener que recurrir a otros archivos para recomponer esa memoria. Por eso me es muy rico cuando un esbozo es muy rápido y capta lo esencial o lo que me llamó la atención de esa situación, porque a nivel sináptico llama a un juego muy, muy rico, otra manera de rememorar las situaciones. Estos eran como que lo encontré de casualidad en este cuaderno, como unos primeros esbozos del estudio
que es un estudio ideal que había planteado alguna vez en el bosque. Creo que en el momento que pudimos acceder a este terreno, ya había empezado a fantasear con todo lo que el bosque implica y cómo se dialoga con el contexto. Entonces había hecho mucho hincapié en altura, en ventanales, en poder estar a la altura de la copa de los árboles. Y de a poco se fue concretando. Obviamente no quedó tan psicodélica como el plan original. Siempre está el rol del arquitecto, en este caso una arquitecta, que te baja también un poquito a la realidad, a lo concreto, a lo feasible. Pero llegamos a un lindo punto. Otra cosa que me gusta mucho de los libros de bocetos como medio es que, a diferencia de un grabador de audio, de una cámara de video, de fotografía, se alimentan mucho del inconsciente, de puntos etéreos de disparador. Entonces, los cuadernos tienen mucho diálogo también con el inconsciente, con el campo onírico. Me gusta mucho despertar y tomar una nota que en el momento no entiendo nada porque estaba dormido, estaba a oscuras, y de a poco va tomando forma con el pasar del día. Voy recomponiendo otras imágenes, le voy agregando cosas. Entonces, el cuaderno también es como un punto de diálogo entre ese Sebastián inconsciente y este Sebastián despierto, aunque a veces sospecho que el otro está más despierto que este. Y es un lindo punto de encuentro, como que mediante el cuaderno uno va reflejando conclusiones que se van teniendo en diferentes estados de lucidez, o no, y va sacando conclusiones. De hecho, disfruto mucho, por ejemplo, este es un cuaderno de un septiembre. Este es un septiembre que creo que es del 2010, y este es un septiembre más nuevo. No sé de qué año es. La verdad, este creo que es 2012. Entonces, es una buena manera también de ver cómo me pegan los septiembres, y de repente empiezo a cotejar imaginarios y veo cosas que percibo en un momento y algún tipo de conclusiones similares. Y ahí es cuando entran en juego la incidencia de las temporadas, de las estaciones en el pensar, que es algo que me atrae mucho también de venir al bosque y de estar acá en este plan más contemplativo. Es lo que van generando las estaciones en las conclusiones y en el dibujo. La producción de uno, aunque uno no lo quiera o no lo piense, es muy permeable al contexto. Y está bueno poder percibir los ciclos, esos pequeños cambios que van surgiendo en la naturaleza o en lo que nos rodea, porque de alguna manera esas cosas van afectando. Entonces, cuando veo algo que me llama la atención, lo marco con algún tipo de sticker, con diferentes letras, y esas mismas las voy marcando en otros cuadernos para establecer estos paralelismos o estas situaciones que me acercan a conclusiones. Hay septiembres en el 2003 que tenía un punto de vista. Hay cuadernos que tengo inclusive de la infancia, de los 80s, que si bien estaba muy influenciado quizás por los cómics o la televisión, ya había algunos diálogos con el inconsciente, y está buenísimo poder encontrar esos paralelismos.
música. Es como que los sonidos, ya sean sonidos ambientes como los pájaros que estamos escuchando ahora, o los mismos discos que voy poniendo, me van alterando el tipo de trama, el tipo de línea, y eso mismo va generando también como un juego bastante sinestésico en el que las frecuencias se encuentran ya sea en color como en sonido, y se empieza a confundir si uno está haciendo música, por ejemplo este caso donde son todos diferentes maneras de graficar el sonido, y hasta terminé dibujando un parlante, andás a ver por qué estaba escuchando, y a veces no es tan explícito, a veces simplemente la música está un poco vaporosa y hace que mi propio dibujo vaya tomando esa forma, y creo que esa manera de ver sinestésicamente las cosas también me hizo más afín a trabajar con músicos. Llega un punto en el que el dibujo tiene también quiere el dibujo subsistir, entonces empieza a buscar maneras en las que mediante el dibujo se pueda mantener, y te genera herramientas como para poder desarrollarte profesionalmente en diferentes campos. Cada año, cada momento, cada persona que de alguna manera colisiona con nuestro propio imaginario, con nuestro propio camino, va dejando impactos, y esos impactos me gusta que los reciban los cuadernos. Este cuaderno recibió muchos impactos, como podrán ver. Este justo responde a un tiempo que estuve en Mendoza, en la montaña. Y bueno, creo que es bueno también ver ese paralelismo que se va dando entre el desarrollo del imaginario de uno, que a veces es difícil verlo plasmado, y por eso trato de que todo quede de alguna manera asentado en un cuaderno, porque es la única manera de ir haciendo un seguimiento día a día de las cosas que van surgiendo y cómo se va ampliando ese campo de acción que uno tiene como dibujante, que es el imaginario justamente, ¿no? Entender por dónde crece cada cosa, dónde ir a buscar cada cosa. Muchas veces me pasa de que llega algún pedido de un cliente y estoy en un momento más de semilla que de flor, por decir de alguna manera. No estoy quizás en la apertura total, y me cuesta llegar a algo. Entonces recurro a los cuadernos también como un archivo. Me busco un año, un mes que sé que tenía cierta lucidez, o una búsqueda inclusive que está alineada con el cliente que se acercó para resolver un trabajo, y digo, tiene una onda a lo que yo estaba haciendo en marzo del 2008. Entonces me voy a marzo del 2008, saco esos cuadernos y empiezo a ver en qué andaba y por qué me pareció que ese cliente tenía una onda marzo 2008, y el cuaderno mismo me da la solución, como si fuese un Sebastián del futuro, del pasado, que me dejó una carta escondida en un momento que yo no sabía para qué había tomado nota de algo, y es algo que responde específicamente a un proyecto. Mira, esto fue en tu estudio. Me gusta dibujar siempre cerca de objetos de poder, objetos que vienen del arte popular. Por ejemplo, esto es de Guatemala, de una comunidad maya, que lo utilizan como un altar que proyecta una intención. Entonces uno pone encima lo que quiere proyectar en ese momento y empieza a meditar en torno a eso. Entonces a veces cuando tengo un proyecto pongo cosas relacionadas con eso y me pongo a dibujar con ese altar. En este caso puse hojas de ginkgo biloba, que es una planta que fomenta mucho la sinapsis, el pensamiento, el cruce de las neuronas, y algunos elementos de dibujo en una paleta en la que estoy trabajando
Entonces tengo la paleta y el pensamiento. Después, ya solo con la presencia de estos dos muchachos, me siento contenido en no perder el foco. No pierdo el foco en esto, por más de que divague y esté en cualquiera. Siempre que levanto la mirada, no olvido a lo que vine originalmente. Es difícil también ver dibujos míos con la línea tan nítida, la línea tan recta, con poca curva, porque generalmente los dibujos que publico o que uso para proyectos son dibujos que hice caminando o que hice en un estado más dinámico, a veces bailando. Siempre con mis cuadernos estoy por diferentes lugares y entonces por eso la línea es más sinuosa. Es difícil que la línea sea tan recta. Cuando vean que la línea está muy recta, son proyectos muy pensados o proyectos que surgieron más en situaciones sedentarias o muy focalizado en un fin. Pero la mayoría de los dibujos que quizás se ven en los trabajos que hago tiene una línea mucho más sinuosa, más caótica, porque es fruto justamente de estar caminando. Los puntos no se encuentran, los vértices es que no tienen esta perfección de que siempre todas las líneas se encuentran y cierran. Cuando voy caminando a veces no puedo cerrar las líneas o se me pasa un poquito la raya, quedan cosas más sinuosas, muy sinuosas a veces. También hay muchos dibujos de noche o en lugares oscuros, entonces básicamente dibujos que no veo lo que estoy dibujando y al otro día los veo y me doy cuenta en la que estaba, como este perro que no es un perro, pero este mismo perro lo quiero dibujar con conciencia o con luz o con la tranquilidad y me doy cuenta de que estaba queriendo hacer algo un poco más así. Supongo, ¿no? Y por esta raya de acá capaz que quise hacer un collar. Pero en el momento surgió así porque estaba caminando o a oscuras o andás a ver esas cosas en las que andaba. Pero cuando me agarra el dibujo o el momento en un recital o en alguna fiesta o al amanecer después de alguna situación en la que estaba bailando aún, ahí suelen ser dibujos bastante movidos, bastante caóticos, fruto también de estar en movimiento. Y lo disfruto porque pasan esas cosas como que nunca se terminan de concretar los dibujos, entonces quedan más abstractos, pero la mente lo reconstruye. Acá no hay una bicicleta, pero la mente la termina de construir, termina de cerrar la rueda, termina de cerrar el cuadro, el manubrio, el asiento inclusive que está flotando, pero la mente después termina de cerrar todas esas cosas que quedan ahí en el aire. Este es un amigo, Enrique Ranzoni, un artista plástico que respeto mucho y es muy compañero de salidas a dibujar. Él también sale con su cuaderno y a veces nos pasa esta situación de estar enfrentados. Por la reja me doy cuenta que esta es la Villa Mitre, este es el asiento de la Villa Mitre, sí, acá estamos en la Villa Mitre, y pintó dibujar pájaros. Y acá se nos acercó un carpintero, que no creo que haya estado ahí, pintar de rojo el penacho, así en otra situación me doy cuenta más rápido que es un carpintero. En los conceptos, las ideas, que siempre sentí que están como lloviendo, como que van cayendo, como si fuesen meteoritos o cosas que están ahí suspendidas
en el aire y van moviéndose constantemente. Y uno cuando se queda mucho en un lugar, en un estudio, en un taller, conecta mucho con un tipo de ideas que frecuenta esa corriente o ese espacio. Y me gusta la idea de caminar y los espacios dinámicos para dibujar por una cuestión de que vas interpretando e interceptando disparadores, conceptos, ideas que si no las salís a buscar difícilmente des con ellas. Entonces tiene algo de salir a cazar cosas, esto de caminar y dejarse sorprender por pequeños disparadores. Una vez estábamos haciendo un safari de dibujo con Coco Nuez en Tierra del Fuego. Y los yámanas tenían un concepto que se llamaba Maya-Ku. El Maya-Ku es un estado, como los estados cuando hablas de estar feliz, estar triste, estar contento, como diferentes estados que a nosotros nuestro propio vocabulario nos sugiere posibilidades. Yo si sé de la tristeza, sé que puedo estar triste. O si sé de la felicidad, sé que puedo ser feliz. Entonces, ellos al tener el Maya-Ku en su vocabulario, entendían que podían estar en el estado de Maya-Ku. Y el estado de Maya-Ku es el estado de permitirse maravillarse con los pequeños detalles del cotidiano. Entonces, ya solo tener ese estado dentro de las opciones que vos tenés, una posibilidad más de un estado, y es un estado que trato de evocar muy seguido cuando estoy en lugares así con multiplicidad de disparadores. Poder entrar en el estado de Maya-Ku y dejarme sorprender por esos pequeños detalles del cotidiano. Ingresar a este portal donde de repente no hay indicios de ciudad, no hay indicios de civilización, no hay indicios de tecnología. Es un oasis que se permitió el tiempo, fijo en una etapa muy pura de la evolución, en el que uno puede plantear un montón de cosas a partir de la nada. Es mucho más fácil generar y poder percibir. Y esto es mejor todavía que la nada. Es como un todo complementario. La naturaleza todo el tiempo va planteando escenarios. Y cada escenario es como un estilo que te plantea, una expresión que tuvo con un fin, ya sea el hielo, el desierto, las montañas, las mesetas, los bosques, las selvas. Es como, son todos diferentes flashes que fue teniendo la naturaleza para responder a ciertas búsquedas o a cierto equilibrio que se da en la Tierra. Entonces está bueno también conectar con esas esencias de los lugares, porque los ecosistemas necesitan las cosas que vos estás viendo para mantenerse en equilibrio, ya sea la hiedra, que parece parasitaria, pero también tiene su función simbiótica con el árbol, los espacios de sombra, la altura que logran las copas para poder todos acceder al sol. De repente cada ecosistema te plantea soluciones que después eso las vas registrando en los cuadernos y sin darte cuenta estás también como teniendo unas conclusiones tardías de algo que la naturaleza la pensó hace muchísimo tiempo, pero que pueden ser también muy aplicables a otras cosas que vas sugiriendo o que te va sugiriendo el cotidiano. Situaciones así abiertas, me gusta salir con estos cuadernos que son de safari de dibujo, que son unos cuadernos que me armé especialmente para salir de safari, así de dejarme sorprender. Y lo que tienen los cuadernos de safari de dibujo son las hojas amarillas para que el sol no refracte tan directamente como si la hoja fuese blanca. Entonces de esa manera
hace que la vista no se me canse tanto al tomar nota, al tener el fondo amarillo. Si lo comparan con el blanco, la refracción es muy, muy diferente. Y después también me gusta salir con lapiceras con colores muy vivos, y si es posible como esta, que es también sumergible, porque suelo ser bastante distraído cuando salgo de safari y se me caen. Entonces una lapicera fosforescente que se me cayó, enseguida la voy a identificar, y si se me mojó no va a absorber eso. Entonces es como un pequeño kit de supervivencia en el exterior para mis dibujos que fui armando con el tiempo. La tapa dura es clave porque me permite también tener un apoyo para dibujar tranquilo, sin que se me doble o tener que estar buscando dónde apoyar. Entonces esas son como las pequeñas condiciones que le fui poniendo a estos cuadernos de safari y de dibujo. Y a veces siento que algo que pasa en las ciudades es cuando querés proyectar una idea, enseguida encuentro una pared, un límite que no te deja desarrollarla mucho. Por eso me gustan los espacios con horizonte, como en el mar, en la costa o en la pampa. Cuando más se abre eso, ¿qué haces, loca? Cuanto menos pared encuentra la visión, más te deja desarrollar, como si una idea fuese una alfombra que se va desenrollando hasta encontrar un tope, y más profundo la podés ir llevando cuanto más horizonte tenés. O al menos así me funciona el cerebro. Y por eso me agobian un poco las ciudades. Hay un escritor que me gusta mucho que se llama Henry Thoreau, que él dice que el agua generalmente siempre está fluyendo, ¿no?, en la naturaleza, y que cuando se frena generalmente es por un estanque o por alguna situación que la empieza a pudrir. El agua estanca, empieza a tener mal olor, empieza a generar bacterias, como que el agua debería de fluir. Y él hace un paralelismo entre las ciudades y los caminos, como que los caminos van siguiendo toda una corriente natural, y que de repente por alguna razón se estanca y empiezan a generarse las ciudades, o como él habla en francés, dice las villes, ¿no?, la ciudad como ville. Entonces habla de las personas que empiezan a imantarse de los comportamientos viles de las ciudades y terminan siendo los villanos. El concepto que nosotros tenemos de villano es la persona depravada o pervertida por la misma ciudad y por las estructuras de las ciudades. Por eso estos lugares los veo como ciertos purificadores al hecho de destrabar esa estructura estanca de la ciudad, ¿no? La villanez. Me llaman acampante, quizás por hábitos. Disfruto mucho del dibujo como medio. Me gusta también la música, creo que son como mis primeras pasiones infantiles, haber aprendido a hacer ruido y garabatos, y trato de mantener esos dos impulsos como medio de vida.
y de a poco vamos llegando a algo.